Nosotros pospusimos las elecciones que se debieran haber realizado este próximo fin de semana, mañana, el sábado y el domingo. Las tenemos ahora lanzadas hacia mayo y hay que ir vigilando cómo las cosas van. Pero hay países que están en plenas elecciones. Es el caso de Ecuador, es el caso de Perú. Y vamos a conversar con Raúl Sor sobre justamente qué se juega en el país vecino, Perú, y en Ecuador, con estas elecciones en medio de la pandemia. Raúl. Hola, Fernando. Sí, si estuviéramos en Estados Unidos dirían que es un súper domingo. Le dicen súper en Estados Unidos cuando tienen varias elecciones, cuando tienen claro, sus primarias. Entonces dicen súper martes, súper jueves. Este sería un súper domingo porque hay elecciones en Ecuador y en Perú. Las más importantes son las de Ecuador porque estas ya vienen, son el balotaje, es decir, es la segunda vuelta y de aquí sale un ganador. Van solamente dos candidatos, va por, digamos, por la izquierda o por el progresismo, va Andrés Arauz y por la derecha va un banquero que es, disculpa un segundo, es Guillermo Lasso. Estoy con muchos nombres porque después vamos a hablar de las elecciones peruanas y ahí hay 6 candidatos. Entonces, para no confundirme y estar seguro, ahí tenemos a Arauz que está con su mentor, con su líder. Él fue presidente del Banco Central y estuvo en el gabinete de Rafael Correa. Y por supuesto la derecha, Lasso y los que se oponen a Arauz, lo han acusado de ser un monigote, un muñeco, que en realidad el país va a ser gobernado por Rafael Correa. Bueno, Rafael Correa en estos momentos está en Bélgica, tiene una condena de 8 años que él por supuesto ha cuestionado y disputa en forma muy vehemente, pero estos dos candidatos son los que se van a enfrentar. En la primera vuelta, Arauz le ganó por bastante a Lasso. Lasso entró, pero así colado, porque en realidad todo el mundo pensaba que el segundo lugar le iba a pertenecer a Yacu Pérez, que representa a gran parte del movimiento indigenista, pero el resultado final le permitió a Lasso pasar al balotaje y se enfrentan dos posiciones muy clásicas, una de derecha, además con las clásicas propuestas valóricas. Ahí vemos a Lasso, que justamente saludando, y la de, bueno, Arauz, que es una propuesta progresista bastante moderada, diría, en el sentido de que él, por ejemplo, va a mantener la dolarización de la economía, ha propuesto luchar contra la corrupción, ha asumido una serie de banderas que hasta cierto punto Lasso también ha sabido. Ahí vemos a Yacu Pérez, que fue el candidato indigenista, que llegó, pero estuvo a un tris de ganar la primera vuelta. Pero, en fin, y él sigue alegando de que se le hizo un fraude. Pero las autoridades decidieron que en definitiva estos iban a ser los dos contendores. Por lo tanto, en Ecuador tenemos una situación clásica. Y la pregunta es, ¿va a seguir avanzando la ola rosada? Le dicen rosada porque no es roja, es una izquierda moderada. ¿Va a seguir avanzando la ola rosa que hoy día gobierna en Argentina con Fernández, está con AMLO, en México, Andrés Manuel López Obrador en México, en Bolivia? Bueno, será, y Bolivia, por supuesto, será esta una cuarta victoria que volvería a una dominación o a una presencia dominante de la izquierda. Eso es la gran interrogante de qué va a pasar en esta elección, que es la segunda vuelta, por lo tanto es la definitiva y que va a tener lugar el domingo. Todas las indicaciones que tenemos a través de encuestas es que Arauz tiene una ventaja no de 6, 7 puntos. Hay una gran variedad de encuestas en Ecuador. Las encuestas no tienen gran
legitimidad, o diría mejor, gran credibilidad. O sea, se han equivocado mucho en Ecuador en el pasado, de manera que no vale ni siquiera la pena dar los porcentajes. Algunas le dan una ventaja a Lasso, otras le dan la ventaja a Arauz, y depende quién paga la encuesta hasta cierto punto, es cuál es la ventaja de uno u otro. Pero Arauz ha tenido desde que se retiró Yacu Pérez, ha tenido apoyos importantes provenientes del movimiento indigenista, que es muy poderoso, fue la tercera fuerza y pudo haber sido la segunda, y algunos líderes muy importantes del movimiento indígena le han dado el apoyo a Yacu Pérez, de manera que desde la distancia él podría tener una ventaja este domingo, pero no le demos prendas al destino y veamos qué es lo que pasa en las urnas. Bueno, pero no es solo el único país donde esto ocurre. Está también la elección en Perú, que, bueno, tiene como objetivo, entre otras cosas, reemplazar al presidente interino hasta ahora en el país. Y ahí es bien interesante porque ahí se presentan toda la fuerza, incluyendo el fujimorismo, Keiko Fujimori está yendo de candidata. Exacto. Así que está muy interesante lo que pasa en el vecino del norte también, Raúl. Sí, bueno, es muy complicada, por eso está complicado con los nombres, porque hay muchos candidatos, hay 18 candidatos en Perú, y las encuestas señalan que esto es una verdadera montaña rusa. Los candidatos suben en forma muy veloz a la popularidad y con la misma velocidad decaen y llegan otros, de manera que esto hoy día no hay ningún candidato que esté asegurado o que tenga un claro favoritismo, es decir, los más populares, el más popular, que es, perdón, y ahora sí voy a leer mi torpeo, el más popular es Johnny Lescano, que es de Acción Popular. Y bueno, Johnny Lescano tiene un 10% en algunas de las encuestas, en algunas tiene algo más, pero 10% de preferencia en lo que es la primera vuelta. Es decir, esto todavía va a tener un balotaje, es una indicación, pero probablemente él tiene las mejores posibilidades de quedar llegar a la segunda vuelta. Otro que los futboleros van a reconocer es George Forsyth. Lo van a reconocer porque él fue arquero de la selección peruana. Él también está entre los 6 principales. Ahí estamos viendo a la señora Mendoza, que es la candidata de la izquierda, y Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Fujimori, y ella también está entre los candidatos favoritos. Está, bueno, era Verónica Mendoza, está Hernando de Soto, que es un escritor muy conocido, sí, muy conocido. que tiene muchos ensayos sobre la economía en América Latina y, digamos, tiene una postura, digamos, muy hacia la economía abierta, contra el proteccionismo del Estado. Y él, digamos, tiene varios libros muy conocidos sobre la situación económica en América Latina. Y él es uno de los que primero no figuró tanto, pero en las últimas encuestas ha ido subiendo de manera importante. Y quizás haya que mencionar, no, creo que mencioné básicamente a todos los que tienen una posibilidad de ganar. Ahora, Perú está viviendo una situación realmente desoladora. El año pasado hubo un decrecimiento del 8,9% del Producto Interno Bruto. Es un país muy afectado, pero muy afectado por el COVID, y también han habido muchas denuncias de corrupción, de manera que hay una situación muy compleja políticamente en el Perú y sin un candidato favorito. Hay un cierto rechazo a la clase política. No es el único país donde se está viviendo ese fenómeno, y ninguno de los candidatos que mencioné, que son los que probablemente van a pasar al balotaje, tiene una clara ventaja o una preferencia definitiva
entre el electorado. Por lo tanto, allí está todo por jugarse y el balotaje sería a comienzos de junio. De manera que, ¿qué pasa en Perú? Todavía vamos a tener que esperar algo de tiempo para saber quién va a estar en la presidencia. Y ya sabemos que las presidencias en Perú duran poco. Hemos visto una secuencia. Sí, además, esta elección se da en el contexto de la salida de un presidente y la entrada de un interino que ha durado bastante más tiempo del que se pensó que iba a durar hasta que llegaran estas elecciones, digamos. Ahí hay un problema que todavía no está bien cimentado ni bien resuelto en el caso peruano. Así es. Efectivamente, Perú ha vivido una incertidumbre, una alternancia en el gobierno, y tantos presidentes han sido sacados, sus periodos han sido acortados por diversos tipos de acusaciones, y digamos la impopularidad de la clase política es, digamos, el reflejo de la impopularidad es justamente lo poco que han durado los gobiernos y la facilidad con que han podido ser removidos del cargo, sí, sin que haya una defensa o una movilización popular a favor de uno u otro de ellos. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa tanto en Ecuador como en Perú, y hoy día es día jueves y por lo tanto tenemos el libro de Raúl Sor. ¿Cuál es tu recomendación hoy día, Raúl? Oye, es un gran libro de una gran escritora. A ver. El libro es Las hermanas Sung. Sung, S-O-O-N-G. No sé si tienen ahí la cobertura. La vamos a tener. Si no tienen el libro. ¿Ah? La vamos a tener. Bueno, no importa. Perfecto. Y la autora es Jung Chang. Ahí está. Jung Chang, ahí está. Jung Chang es la autora de otro libro extraordinario, pero extraordinario. Es uno de los libros que a mí me influenció mucho en mi visión de China específicamente, y es la autora de Ganso Salvaje. Y no sé si te suena, Ganso Salvaje es la historia de la autora, de Jung Chang, y es su vida en China de su abuela. Y su abuela vive bajo el antiguo régimen imperial, y cómo era la vida de las mujeres, especialmente en esa situación. Luego es la historia de su madre, y a su madre le toca vivir la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, la revolución, la llegada al poder de Mao Zedong, y a ella, a la autora, Jung Chang, le toca vivir la revolución cultural, que es, digamos, como ella la describe, es la pesadilla más absoluta, sí, la crueldad, la arbitrariedad. Bueno, Jung Chang es una escritora de primera, y su libro Ganso Salvaje fue un bestseller mundial extraordinario. Y ahora ha escrito este libro sobre estas tres hermanas que son un caso increíble, porque una se casó con uno de los hombres más ricos de China. Otra se casó con Chiang Kai-shek, que fue el líder contrario al Partido Comunista, que luchó contra el Partido Comunista a la cabeza del Kuomintang, y que finalmente tuvo que huir a Formosa, a la isla frente a China, donde todavía Formosa hay un gobierno, digamos, alternativo al chino, y que tiene una relación muy compleja con China. Y ella fue la esposa de Chiang Kai-shek, que era un general muy importante, y que lideró durante mucho tiempo la lucha contra los japoneses. Era un héroe nacional, y finalmente, claro, cuando viene la revolución, tiene que asilarse en esta isla, frente a China. Y la tercera es la esposa de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen es el primer presidente de la República China, ni más ni menos, o sea, una figura histórica. Imagínate las tres hermanas. Y por eso en China, y ella, la última hermana, la que se casó con Sun Yat-sen, finalmente se pasa al comunismo, y fue una de las vicepresidentas de la República Popular China. Es decir, ella juega un rol muy importante en la legitimidad del gobierno comunista chino, y por eso en la China actual, digamos, la China comunista, se dice que de las tres hermanas, una amaba el dinero.
La otra amaba el poder, la que estuvo casada con Chiang Kai-shek. Y la tercera amaba su país. Oye, ¿tú ves series o no ves series? Algunas, sí. Te voy a recomendar una. Me la trajiste a colación con el libro de las hermanas Sung. A ver, tiene un componente de acción muy importante, ¿ah? Pero para los efectos prácticos es un retrato, si tú quieres, de lo que fue la llegada en un momento dado en Estados Unidos cuando se estaban construyendo los trenes de costa a costa, cuando se estaban expandiendo hacia el oeste, cuando estaba creciendo en época de 1800, finales de 1800, principios de 1900, y llegaron inmigrantes de varios países. Y llegan los irlandeses, muy, muy fuerte, que habían estado antes ellos ahí, y llegan los chinos. Y bueno, esto te digo, es una película de ficción, pero que está ambientada en ese contexto. Se llama The Warrior, el guerrero, porque está centrada básicamente en los chinos y cómo enfrentan a esta suerte de reacción de muchos estadounidenses, incluyendo algunos extranjeros que eran extranjeros blancos europeos, como los irlandeses, que consideraban que básicamente los chinos eran una amenaza para el trabajo de ellos y bueno, es bien interesante, muy entretenida además, así es que si te gusta esta visión de los chinos alrededor del mundo, esta es una que se ha escrito bastante y se han hecho hartas cosas de lo que significó la llegada de la inmigración china, que muchas veces era traída con fuerza y otras veces llegaba, para generar todo lo que fue la lógica del ferrocarril en Estados Unidos y una seguidilla de pueblos cuando estaba la fiebre del oro, cuando estaba una serie de otras cosas y todos los conflictos que se generaron por discriminaciones, prejuicios, pelea y porque, los empresarios pagaban menos por un chino que por un irlandés y por lo tanto la relación entre ellos era muy dura. Así que te la recomiendo porque es muy entretenida y también de alguna manera ves de las diferencias en mentalidades ahí entre el occidente y el oriente. The Warrior, el guerrero, creo que está en HBO. Ajá. Porque, bueno, para terminar con el libro, es un libro muy ameno, ella escribe muy bien y yo lo recomiendo especialmente porque te da una visión de China que no vas a obtener de otras lecturas. Entre otras cosas, el nivel de gangsterismo que existía en China antes de la revolución es algo increíble. El propio Sun Yat-sen, que llega a ser el presidente, se confabuló con gángsters para deshacerse de algunos rivales. Es decir, es una historia muy sórdida. Pero claro, si tú miras la independencia de América Latina, también hay historias muy sórdidas de cómo uno se deshizo de otro, ¿verdad? Mira el guerrero de Warrior y vayas a ver cómo los chinos entre ellos también tienen todo tipo de cuitas y situaciones bien interesantes. No, entretenida y lo va a pasar bien. Si que tenéis que estar confinados, mejor. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao.